Mis hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición poder volver a estar con ustedes de nuevo y saber de que la gracia de Dios, el poder de Jesucristo y la dirección del Espíritu está reposando siempre en su mente, en su corazón, en todo su ser. Mis hermanos, doy gracias a Dios por permitirme volver a estar de nuevamente con ustedes. Y hoy quiero compartir con ustedes uno de los grandes pensamientos de nuestro Padre Celestial, Jesús de Nazaret. Nuestro Padre Celestial, Jesús de Nazaret, nos había advertido a nosotros de todos los acontecimientos que estamos viviendo ya en estos últimos días. Hay que entender, mis hermanos, hermanas, adultos y niños, que el tiempo a la iglesia ya le pasó. Ya no hay más tiempo para la iglesia, el tiempo de la gracia ya ha pasado. Está que Dios abre su puerta, viene a recoger la iglesia, la cosecha, y ya comenzará el tiempo de la gran tribulación. Por eso nuestro Padre Celestial, Jesús de Nazaret, el más grande profeta, Dios por excelencia, el que no miente, el que no engaña a ninguna persona, ni se halló engaño en su boca, ni siquiera hay indisciplina en él, porque es Dios por sobre todo. Él nos dejó una advertencia muy impresionante y está en Mateo, en el capítulo 24, el verso 24. Yo no sé cuántos de ustedes le han puesto mucho cuidado a lo que Jesucristo nos advirtió, el único verdadero profeta y el último profeta de todos por excelencia. Y quiero compartirle a mis hermanos esto, porque de verdad hay muchas personas que hemos visto estos pasajes, pero no le hemos puesto mucho cuidado. Pero lo que Jesucristo advirtió es por sobre todo. Él dijo, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, cuando Él vino hace 20 siglos, 21 siglos atrás, advirtió muy claro de lo que estábamos viviendo y lo que usted y yo estamos mirando en este momento, la falsedad tan impresionante. Él nos advirtió que el pueblo iba a ser muy débil, porque las almas son idólatras por excelencia. Todas las personas de la tierra lo único que buscamos son las cosas fáciles, y entre ellas buscamos es el amor al dinero. Qué tristeza esto. Y como todo mundo quiere que le hablen bien de su vida, de sus finanzas, todo mundo busca es un milagro. No buscan a Jesús de Nazaret en sus palabras, en su palabra, sino que buscan son milagros, al Dios milagro. Entonces cae como mosquitas fumigadas y son presa para todos estos grandes herejes que ha enviado Satanás y que están engañando a muchas personas. Por eso Jesús dijo, ya os lo he dicho antes. ¿Por qué nos lo advirtió de esta forma? Para que cuando lo vivamos y que lo estamos viviendo, nos acordemos de que Jesucristo ya nos había advertido. ¿Para qué nos advirtió Dios? Para que nos cuidáramos, para que nos guardáramos, para que pusiéramos la mirada solamente en Jesús y no en la cantidad de falsos que ha levantado Satanás en este tiempo. Y dice que levantarían falsos cristos. ¿Qué significa la palabra Cristo? Significa ungido. Jesucristo o Cristo significa ungido. ¿Y cuántos ungidos hay hoy día que se declaran ser ungidos? Muchísimos.
De hecho, estos falsos ungidos dice que ellos son los que tienen la revelación de Dios. Esto me suena a mí como más bien a ser anticristo, porque el único que tiene la revelación de Dios la trajo Jesucristo, y por eso Jesucristo nos advierte. Y dice aquí en el 24, y falsos profetas y falsos ungidos están por montones. Y dice, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Lo que más me duele en el alma es ver cómo la mayoría de las iglesias, entre comillas, cristianas, que no buscan al Señor por agradecimiento a que al menos nos tiene vivos y nos da todo lo que no nos merecemos, sino que van a una iglesia buscando milagros, como las grandes multitudes que seguían a Jesucristo en aquel entonces. A Jesucristo no lo seguían porque le amaban, porque querían una vida nueva, porque querían nacer de nuevo para Él, sino que le seguían era porque hacía sus milagros, porque ellos vieron con sus propios ojos cómo sanaba a los enfermos, cómo sanó a la mujer encorvada, cómo multiplicó los panes y los peces para dar de comida a más de 5,000 personas, cómo hicieron una pesca milagrosa, cómo Dios resucitó a Lázaro. O sea, seguían a Jesucristo, las multitudes seguían a Jesucristo, no porque amaban a Jesús, sino por verle hacer señales y prodigios. Esto da tristeza. Y Dios, por medio de Jesús, advierte que esto mismo estamos viendo hoy día. ¿Y qué estamos viendo hoy día? Las mismas cosas que vio Jesús en aquel entonces, hace 21 siglos atrás. Preguntará usted, ¿pero por qué? Mi hermano, tenga en cuenta esto, que la mayoría de la gente no buscan sino a los falsos. La mayoría de las personas son más idólatras. Salieron de una iglesia romana, pagana, católica, dejar de cargar muñecos, creer en cuanto demonio ellos predicen que son santos, para seguir a los falsos de hoy. Y tenemos muchos, pero yo no le voy a hablar sino de unos cuanticos que el Espíritu Santo me trae a mí a la mente. Y vamos a mirar, no se lo voy a mencionar todavía, para que no se asuste, pero es que son muchos la cantidad que Jesucristo lo dijo. No lo digo yo, sino que dijo, se levantarán muchos, vendrán muchos Cristos, muchos falsos ungidos y muchos falsos profetas. ¡Qué tremendo! Usurpando el puesto de Jesucristo y vendiendo a Jesucristo por cualquier cosa. Pero no solamente Jesús nos había advertido estas cosas, sino que también ya habían pasado anteriormente. Vamos a mirar que hoy día la iglesia verdadera tiene una guerra impresionante con la apostasía, con la iglesia apóstata. ¿Y quién son las iglesias apóstatas? Son las iglesias que no tienen a Cristo en el corazón y que si algún día lo tuvieron, lo vendieron por los milagros, señales y prodigios. Y han vendido y se han unido a la iglesia pagana, romana, ramera de Babilonia, con las otras herejías más crueles, donde están todas las religiones paganas. Y todas estas personas han pasado de la vida a la muerte. ¿Por qué? Porque tuvieron algún día a Jesús y hoy día están recibiendo el pago de su propia herejía, de su propia desobediencia, de su propia incredulidad. Muchos han caído como moscas. Jesús nos había advertido, esfuérzalos a entrar por la puerta estrecha, porque es que la puerta estrecha es la obediencia, la santidad, la vivencia conforme a la Escritura. Porque ancha y amplia la puerta y muchos entran por ella. Claro, muchos, ¿por qué? Porque los que manejan estas puertas son puros herejes, puros demonios. Y entre ellos tenemos a uno de los grandes demonios, Benny Hinn, un hombre que algún día
conoció a Jesucristo, pero que hoy día vendió su ministerio, se lo vendió a Roma, Roma lo paga para que siga engañando a las naciones en gran cantidad. Y no me choca porque muchos de los que no se dejaron disciplinar y se dejaron instruir por el propio Evangelio, por el Espíritu Santo de Dios, entonces van y se meten allí a las iglesias de Benny Hinn, y no solamente de este otro hereje, de Guillermo Maldonado, y entonces agarran la chaqueta a la gente, la unción de la chaqueta. O sea, no se dejaron disciplinar de Dios, pero sí se dejan dar los huetazos impresionantes a punta de chaqueta de Benny Hinn y de Guillermo Maldonado. Falsos, mentirosos. Tenemos otro, Marco Witt, y tenemos a otro, Billy Graham. Falsos, herejes, mentirosos. Puras personas que vendieron su ministerio a Roma, y Roma los está pagando para que entretengan en cantidad con un poder sobrenatural, satánico, por excelencia. Y hicieron un pacto con Satanás para así, de esta forma, entretener la iglesia, ser ellos el propio payaso del show, y que todos ellos que están buscando sus milagros, sus chaquetazos, la manguera ungida, el chicle ungido, la media ungida, pañuelos ungidos, pañuelos sudados, y que es la unción de la belleza de ungido del falso apóstol, del falso profeta, que Jesucristo nos enseña aquí. Y entonces los hombres, como no quieren comer la Escritura, no quieren escudriñar la Escritura, no quieren vivir para Jesús, no quieren vivir para el bendito y santo Espíritu de Dios, están siendo presa de todos estos comelones. A ellos no les importan las almas, a ellos les importa es el bolsillo, a ellos les importa el Dios dinero. Y a los que están interesados, como son más idólatras que los falsos estos, entonces tienen que hacerle crecer las billeteras, las cuentas bancarias a ellos, porque ellos no van a regalar ningún milagro. Ellos lo venden en cantidad, 1 litro de agua hasta por $20,000. Eso es una cosa impresionante. Un chaquetazo de Benny Hinn vale hasta $1,000. Qué tremendo esto, lo que estamos viendo hoy día. Una payasada impresionante, pero ¿todo por qué? Porque ellos son pagos por el diablo. Pero vamos a mirar si esto ocurrió en el Antiguo Testamento. Yo quiero que vamos a Éxodo capítulo 7 del 11 al 22. En Éxodo, en el capítulo 7, del 11 al 22, yo quiero leer allí la Santa Escritura y vamos a mirar si esto había ocurrido antes o no. Y dice... voy a leer del 8 al 13, perdón. Éxodo 7 del 8 al 3. La vara de Aarón. Y mire lo que sucedió. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se le volvieron culebra. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La apostasía. ¿Quién era el rey más apóstata del entonces, en la época de Aarón y Moisés? Faraón de Egipto. Era el mismísimo diablo. Y él tenía sus encantamientos, sus encantadores, sus hechiceros, sus brujos, sus mentirosos brujos, que también hacían milagros. Y mira que cuando Dios le dijo a Moisés y a Aarón: echen la vara ante Faraón para que se le vuelva culebra, él también mandó a 3 de ellos, hechiceros. Y entonces, qué tremendo esto, porque ellos también echaron sus varas y se le volvió serpiente, pero hubo un problema. La serpiente de ellas no eran poderosas como la serpiente que manejaba Aarón en ese momento, que era la palabra. ¿Por qué? Porque esa serpiente era verdadera, era Jesús el verdadero. Jesús es el verdadero Dios. En cambio, ellos eran los mentirosos, falsas serpientes, los falsos ungidos, los falsos profetas, eran los falsos hechiceros brujos, mentirosos. La brujería y la hechicería nunca van a poder contra la verdad y contra Jesucristo de Nazaret, que es el único Dios por excelencia. Allí se comenzó a ver la apostasía de Satanás en contra de Cristo.
Esto no es para principiantes, esto es para mentes maduras. Y hoy día, todos aquellos que presenciaron lo que hizo Dios por medio de Moisés y de Aarón, hoy día también están buscando los milagros, los mismos milagros. La guerra, a ver quién los hace más bonitos, a ver quién predica más bonito, pero ahí hay un problema, que hoy día los falsos ungidos no le hablan sino de prosperidad, de pactos, no le hablan sino de brujería, de hechicería, de cosas materiales. Mas Jesucristo no habla sino del reino de los cielos. Él dijo: los que son idólatras ponen toda su mirada en las cosas terrenales, pero los que son de Cristo ponen la mirada en lo que está en el reino de los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice Colosenses capítulo 3 del 1 en adelante. Esto para que no nos sorprenda, no es mentira, pero vamos a mirar si hubo otro problema o no. Dice que esto se repitió más tarde. Dice: milagros también hechos por profetas falsos. Deuteronomio capítulo 13 del 1 al 3. Imagínese usted, también Moisés le tocó pelear con estos falsos. Es que la apostasía, diablo, ha existido toda la vida y existirá. Mire lo que dice en Deuteronomio 13. Me parece que lo que dice en Deuteronomio 13, casi todos los versículos 13 de la Biblia hablan de algo maligno. Así como lo dice Deuteronomio, también lo dice Apocalipsis 13. Y todos estos hechos son de la misma bestia, del mismo rey pagano, Satán. Dice, dice advertencia contra la idolatría. ¿Sí se da cuenta que no es ahí quien es más idólatra? Si el ungido, el falso ungido, si el falso profeta o los que lo siguen. No se sabe cuál de los tres son los más peligrosos. Si son más, y lo diré. Cuando Jehová Dios, yo voy a leer desde el 29 y voy a pasar por el 13. Advertencia contra la idolatría. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido delante de las naciones, a donde tú vas para ponerlas y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después de que sea destruida delante de ti, preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No hará así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable Jehová aborrece. Y hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirá a ello ni de ello quitará. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliese la señal o prodigio que tal anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que no anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cómo? ¡Qué tremenda porción esta! Dios le advierte a la persona que acepta a Jesucristo, que entra al conocimiento verdadero de la vida eterna, que no se devuelva tras de los falsos ungidos, de los falsos dioses, de los falsos profetas estos, que hoy día están haciendo señales grandes y prodigios mentirosos para engañar a las personas. Pero resulta que la persona que haya aceptado a Cristo y haya vuelto atrás, pues claro, no le queda más paga por su error, así como le pasó al pueblo de Israel. Dios le advierte al pueblo de Israel que no se fuera tras de los dioses ajenos de estos hombres que habitaban en estas naciones. Ellos no hicieron caso omiso y cayeron presos bajo esta apostasía. ¿No será lo mismo que está pasando hoy día? Los que siguen a todos estos falsos, a falsos maestros, falsos pastores, falsos aquellos que no aman sino al Dios dinero,
¿Y por qué Benny Hinn? ¿Por qué Billy Graham? ¿Por qué Marco Witt? ¿Por qué estos dos herejes? Alex Campos y también Jesús Adrián Romero, ¿por qué se torcieron? Porque el dinero, ellos amaban al Dios dinero, ellos no amaban a Jesucristo, nunca lo amaron. Y son ecuménicos por excelencia. Y esto le pasó al pueblo de Israel, ellos no amaban a Jesucristo, eran ecuménicos, se enrolaron con estos falsos dioses de estos falsos pueblos. ¿Y Dios tiene que hacer? Les advirtió, el profeta o soñador de sueños que mostrara el milagro o prodigio y no se cumpla, el tal profeta no lo envió Dios, tiene que ser muerto. O sea que estos falsos ya están muertos, estos falsos pastores, estos falsos ungidos, estos falsos apóstoles, estos falsos profetas están muertos. Ya fue borrado su nombre en el libro de la vida para que no sigan más a estos herejes. Esto me da a mí mucha tristeza, porque la mayoría de las almas se van a quedar aquí. ¿Por qué? Porque ellos buscan sus milagros, ellos no buscan a Jesucristo. Ellos no quieren tener una vida por excelencia con Cristo. Ellos no quieren estar humillados en la presencia de Dios. No quieren obedecer la Escritura. Ellos quieren obedecer son los que los hombres mentirosos y falsos está pagando Satanás con dinero para que haga errar al pueblo de Dios. Jesús ya lo advirtió. Muchos tropezarán, muchos serán engañados, muchos de los escogidos, los que había escogido Dios, muchos están siendo presas, están cayendo como zancudos fumigados con baigón delante de todos estos herejes como son estos falsos. Billy Graham, Alberto Motesi, que anda por ahí también con una espada midiéndose la nuca a la gente y dando falsas profecías. Piraquides, no, muchos por excelencia, muchos. Aprenda lo que el Espíritu diga. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a usted, que sí se tiene por iglesia. Pero no solamente allí pasó en Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 3, que lo leí, sino que también pasó también en Hechos 8, capítulo 9, Hechos capítulo 8. En el libro de los Hechos tenemos otro hombre diabólico que también quiso hacer grandes cosas. Dice 8 del 4 en adelante, dice: predicción del evangelio en Samaria, o predicación del evangelio en Samaria. Pero los cogeron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Gloria a Jesús por los milagros que permitió a Dios hacer por su espíritu y también usado por Felipe. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a mucha de la gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todas, desde el más pequeño hasta el más grande. Oigan esto, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es gran poder de Dios. Imagínese usted. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, vinieron allá, a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mire qué tremendo esto, este falso mentiroso, diciendo: dame también a mí de este poder.
para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque ha pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene tu parte ni suerte en este asunto. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, dijo: rogad vosotros mismos al Señor para que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y a muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Qué tremendo esto. Es que el diablo siempre él trata de comprar todo con dinero, porque Satanás lo único que es tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero. Es lo único que tiene para ofrecer. Y todos los que siguen a Satanás, claro, aprenden de su padre. Lo único que a ellos les interesa es el Dios dinero, un Dios falso, un Dios pagano. Este mago que engañaba, como dice la escritura, engañaba a la gente en Samaria con sus artes mágicas, y todos los idólatras que lo seguían decían que era poder de Dios. No había ningún poder de Dios, era el mismísimo diablo que usaba a este hombre en puras señales y prodigios mentirosos, igualitos que los falsos de hoy día. Pero cuando llega Felipe haciendo milagros y predicando el evangelio, porque es que el verdadero milagro que uno debe de admirar y esperar de Dios es que alguien le hable de la verdad del bendito y santo evangelio de Dios, no de señales y prodigios. Por eso es que la mayoría de las iglesias apóstatas hoy día, que fueron cristianas y hoy día son apóstatas, cayeron. ¿Por qué? Porque lo que buscan son milagros, no buscan el evangelio de Jesucristo ni la verdad de Dios, ni quieren guardarse, ni quieren escudriñar la palabra, ni quieren guardarse en santidad para poder ser bendecidos por el bendito y santo Espíritu de Dios. El más grande milagro ya lo hizo Dios por medio de Jesucristo. Vino y derramó su sangre, su vida por usted y por mí. ¿Qué más milagro querés? Y Dios te está dando a ti y a mí me está dando también lo que no nos merecemos. Él nos da a nosotros el empleo, nos da la forma de comer, la forma de vestir y la forma de tener la vivienda, cosas que no nos merecemos de Dios por idólatras que somos todos. Este falso, cuando vio que Felipe imponía las manos y recibía el Espíritu Santo, le ofreció dinero, igualito que hizo la iglesia romana con Billy Graham, con Benny Hinn, con Marco Witt, con Jesús Adrián Romero, con Alex Campos y muchos más, porque es que son muchos. Yo solamente porque me acuerdo de estos. Allá cayeron también muchos, porque muchos de los que se dicen hoy iglesia neopentecostal son pagos por Roma. Ahí tenemos a Ricardo Rodríguez, ahí tenemos tenemos a otros que se declaran apóstoles. Por ejemplo, aquí en Medellín tenemos a uno que yo distinguí hace mucho tiempo y trabaja en una iglesia que se llama Bethesda, y se llama John Quevedo, ya que es apóstol y toda su cúpula. Bueno, a mí eso no me interesa. Ellos ya no son cristianos, ya ellos son cristinos, porque esta gente que falsos ungidos, falsos apóstoles, son pagos por Roma. Igualito lo que le ofreció este mago Simón a Felipe. Ellos sí, al menos Pedro no cayó en la carnada, no cayó en la trampa, porque Pedro amaba a Jesús. Pero estos sinvergüenzas sí cayeron, porque ellos están trabajando para el Dios Roma, para el Dios Bergoglio, para el demonio, para el mismísimo demonio, y ellos los pagan para que entretengan y engañen a las personas. Esto ocurrió allí en Samaria. Pero tenemos que todos estos mágicos, o todos estos magos, o todos estos hechiceros no tienen parte ni arte con Cristo, porque ningún mago, ni ningún mentiroso, ningún brujo, ni ninguno de estos que han hecho pacto con Rama tendrán parte en el reino de los cielos, lo dice la Escritura. Dios no comparte su gloria con demonios, solamente la comparte con la iglesia, que se purifica, se limpia y vive para con Jesucristo sin ningún interés personal, porque es mucho lo que tenemos para lo que nos merecemos. Es mucho lo que tenemos, teniendo al menos vida, que Dios permita que respiremos, que podamos comer, que podamos vestir y que tengamos donde dormir. Debemos de estar felices y contentos con Jesús las 24 horas del día, porque es mucho lo que nos da, porque nosotros no nos merecemos nada de Jesucristo de Nazaret. Dice también, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. En segunda del libro de los de Tesalonicenses, capítulo 2,
El verso 9 dice, manifestación del hombre de pecado, pero dice el 9, inicuo, cuyo albedimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira o en la injusticia. Hablan del anticristo, que va a subir y que viene, claro, ya está predicho. Pero quizás no fue el plan de Dios, pienso yo humanamente, en enviar este emisario, este hijo de Satanás. Pero ¿sabe por qué Dios lo va a permitir? Porque todos aquellos idólatras, todos aquellos mentirosos que no andaban y no buscando milagros, señales y prodigios, que no buscaron a Jesucristo y despreciaron el Evangelio, entonces Dios los va a castigar. Es que esto es un castigo de Dios. Que aparezca el anticristo, el hijo de Satanás, es un castigo. ¿Por qué? Porque no quisieron creer a Jesucristo el verdadero. Entonces Dios les va a mandar un poder engañoso que haga señales y milagros y prodigios engañosos, mentirosos y con grande poder, porque Dios le va a dar ese poder para que los engañe, a fin de que sean condenados. Escuchen bien, ustedes testigos de Jehová falsos, ustedes helenos o sabatinos, ustedes que dicen que Jesucristo no es Dios, pues tengo para decirles, para ustedes es la condenación. Se los digo en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque no quisieron creer a Jesucristo, que Jesucristo es Dios por sobre todo. No entendieron que el nombre de Jehová, que significa Dios salva, y el nombre de Jesucristo, que significa el Salvador, no entendieron y se dejaron engañar por Charles Dacer Russell, que fue un masón en escala 33 y murió siendo un masón, y ustedes siguieron las mismas herejías de ellos. ¡Qué tristeza! Qué dicha que muchos de ustedes entendieran a Jesús, entendieran la Escritura, que se dejaran usar verdaderamente por el Espíritu Santo de Dios para que sean salvos de lo que les viene. ¿Por qué? Porque ustedes están trazando un reino terrenal, y claro, ese reino les va a tocar aquí con el anticristo, que va a ser el tiempo de la gran tribulación. Menos mal que no va a ser sino 7 años. Gracias a Dios por eso, porque va a ser cortiquitico. Pero qué lástima por ustedes. Este inicuo Dios lo va a permitir, ¿por qué? Para que crean a la mentira. Dios va a permitir este engaño, este engendro de Satanás, para que sigan creyendo a la mentira, ya que despreciaron el amor de la verdad, que es Cristo Jesús. Él es el amor y Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no como dice este falso Benny Hinn y muchos falsos que dicen que al cielo no se va solamente por Jesucristo, que Él no es el único medio de ir al cielo. O sea que están totalmente engañados esta gente, que vendieron el santo nombre de Jesucristo. Entonces ya dicen que es María lo que los va a llevar al cielo. La Biblia dice en 1 Timoteo, lo dice muy claro, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y en Hechos capítulo 4 verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. ¿Saben quién? Solamente en Jesucristo de Nazaret puede usted ser salvo, porque Jesucristo es el Salvador. Él es el que vino a redimirlo a usted del pecado y a reconciliarlo con Dios. Así, mi hermano, que usted está totalmente engañado. Dice también que en Apocalipsis capítulo 13, verso 13, voy a ir allí a Apocalipsis, porque ya me está hablando del engañador, y entonces, como Dios lo va a permitir que salga del abismo a este engañador, va a engañar a muchísimas personas que no quisieron creer el amor de la verdad. Entonces dice Apocalipsis 13, el ardor bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono grande y autoridad, y vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas, y blasfemia, se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y mire qué tremendo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y si alguno lleva en cautividad, vea la cautividad. Y si alguno mata a espada ha de ser muerto. Mire qué tremendo esto lo que hizo Dios. Este inicuo que viene está hablando de la nación europea. Está hablando de lo que hoy conocemos como el nuevo orden mundial. Europa está manejada por Roma. Roma representa a la mujer que está vestida sobre esta bestia, y la bestia es la política. Y usted sabe que la nación europea es la poderosa de la tierra, la cual también predicó Daniel en el capítulo 7 en lo adelante, está cuando él la vio. Y definitivamente es una bestia. ¿Qué es la bestia? Es la política. La política siempre ha sido la doctrina del diablo, la cual con esa misma engañó a Eva, y con esta misma doctrina están engañando a las naciones. Ya hoy día nadie habla de Jesucristo, su nombre ha sido apagado para siempre. Lo quieren hacer los falsos apóstoles, los falsos profetas y los falsos pastores de hoy día. ¿Para qué? Para introducir así la política. Ese es el gran sistema religioso, es la política. Por eso el catolicismo no es iglesia, eso es un estado con poder religioso, de esculturas, de muñecos, y adoran a Satán, no adoran a Jesucristo. Ellos son antienemigos o enemigos de Jesucristo, son anticristos. Entonces, la nación europea están levantando a un líder hoy día, en este momento lo están levantando, ya está. No se ha podido manifestar porque el Espíritu Santo lo detiene, pero se llegará el día en que Dios le va a dar el poder para que se manifieste, y vendráis a matar, a asesinar y a marcar a todos los que le pertenecen. Allí caerán los falsos profetas, falsos pastores, los falsos ministros, falsos maestros, los falsos apóstoles, todos están allí. Lo más triste que me da mi tristeza, por ellos no me da tristeza, me da tristeza por todas las congregaciones, los miles y miles de millones de personas que tienen detenidas aquí en la tierra estos falsos, los cuales paga Roma, o sea, Satanás le paga a ellos para que los desvíe del camino verdadero que es Jesucristo. Y ya están desviados porque lo único que buscan son milagros, señales y prodigios. Les gusta donde les hablen de prosperidad, donde les hablen de un milagro, un buen milagro vendrá aquí, pate con Dios, traigan sus 1,000, los $500 y todo su billete, y pate con Dios. Falsos, mentirosos, son mandados a coger. Aquí en Medellín tenemos muchos, en muchas iglesias que vendieron el santo nombre de Jesucristo por diezmos, por ofrendas, por dinero, y no por amor a Jesucristo. No están trabajando para Jesucristo, sino que están trabajando para el ecumenismo, para el nuevo orden mundial. Todos estos falsos, pero ya tienen el pago de Jesús. Jesús les pagará conforme a sus obras. Y tenemos otra cita en Apocalipsis, en el capítulo 19. En el capítulo 19 hallamos allí 19, el verso 20. Tenemos otra dice 19:20, dice: cuando Jesucristo venga, viene a matar a todos estos falsos profetas, a todos los que, la mayoría que se quedaron, todos, Dante Heber, Casluna, muchos que son puros demonios, que sabemos con la escritura que son demonios. Todos los que hablan del ecumenismo mundial, del nuevo orden mundial, toda esta gente están en contra de Jesucristo, están en contra de la palabra, están en contra de la sangre de Jesucristo de Nazaret, y son espíritus engañadores por excelencia. Y dice muy claro, lo dice el verso 20: la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo,
del caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Satanás es 100% carnal. Este espíritu inmundo tiene que ocupar un cuerpo, y hoy día está ocupando el cuerpo de falsos religiosos. En el caso Bergoglio es el primer cuerpo que tiene él, Obama y todas las naciones, y no solamente, la mayoría de los presidentes de las naciones del mundo están con él. O sea que esos demonios, ese mismo espíritu del demonio está regado en las carnes de ellos, porque él es 100% carnal. Entonces los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos que están haciendo desviar a las naciones o a las iglesias verdaderas del santo nombre de Jesús, recibirán ese grande galardón. ¿Cuál es el galardón? La espada de Jesús vendrá. Mire lo que dice aquí: la bestia que fue apresada y con ella el falso profeta. Para poder que venga el falso profeta y la bestia, tienen que haber falsos profetas. Para poder que venga la bestia aquí que se manifiesta, tiene que haber falsas bestias. ¿Y para qué más bestias? Que lo que ellos predican, solamente dinero, solamente prosperidad. No hablan nunca de Jesucristo, ni de arrepentimiento, ni del infierno, ni de lo que está sucediendo en el Apocalipsis, ni de las cartas de Pablo, porque no les conviene, porque son mentirosos, porque ellos predican política, porque ellos están con la bestia política de Roma. Mis hermanos, Jesucristo viene a darles el pago. Él vendrá a darle galardón, Él vendrá por la iglesia, pero después vendrá a darle el pago a todos los herejes en la tierra. Dice que todos morirán con la espada que sale de su boca. Ellos nunca predicaron la palabra de Dios, y con la palabra de Dios morirá el falso profeta. La bestia y el falso profeta fueron apresados y lanzados al lago de fuego, y todos los que los seguían a ellos serán muertos con la espada, con la palabra de Dios. Mi hermano, yo le invito a usted, mi hermana, mi hermano, usted joven o adolescente o niño o anciano, que algún día aceptó a Jesucristo, yo le doy un consejo. Le voy a dar este consejo en el amor del Señor hoy. No abandone la escritura por nada. Abandone la iglesia donde usted esté si son falsos, si no piden sino plata, que para la emisora, que para la televisión, que retiros espirituales, yo no sé cuánto dinero. ¿Quién dijo que para que Cristo me libere a mí por su espíritu yo necesito pagar plata? ¿Quién dijo eso? Esos son falsos, son mentirosos. Salid de allí, pueblo mío, y no toque lo inmundo. Ellos ya están inmundos, ya están bajo la ira del Señor. Salga usted allí, escape de usted siquiera por la vida, mi hermano. Cree en la escritura. Jesucristo les va a permitir el anticristo es porque se lo están rogando a Satanás, y como son tan mentirosos, Dios tiene que pagar con mentira a todos aquellos que aman la mentira. Dios va a permitir que salga el anticristo del abismo y el falso profeta. ¿Por qué? Porque han seguido a falsos profetas, porque han seguido a falsos pastores, porque el pueblo es más oidor de la mentira que de la misma verdad. Todo el mundo tiene una Biblia, ¿y por qué no la escudriña? Si las iglesias siguieran verdaderamente a Jesucristo, ninguna apóstata de estas tendría seguidores, porque es que ya los toman como ídolos. En el caso de Ana Méndez, en el caso de Ana Maldonado, en el caso de Guillermo Maldonado, un falso de estos, falsos, o a Piraquides, y muchos de ellos, que viven tras del billete suyo, que trabajen. Pablo dijo, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio lo haga gratuitamente. El evangelio se predica de gratis. Si usted quiere tener el galardón del Señor y que Dios le pague a usted conforme a su obra, predíquelo de gratis, no por intereses monetarios. Váyase a trabajar sin vergüenza, zángano mentiroso, falso, mentirosos. Ustedes son mentirosos, que enseñan por el amor al dinero. Y todos los idólatras que los siguen a ustedes, porque son más idólatras que ustedes al dinero, les siguen es porque ustedes les dicen mentira, que si dan 100,000 pesos, Dios les va a dar 1,000,000. ¿Quién dijo eso? Eso no está en la escritura. Jamás. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con estos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación del diablo, en codicias engañosas, y se pierden con todo y dinero. ¿Para qué están recogiendo ustedes tanto dinero si el anticristo les va a confiscar las cuentas a ustedes? ¿Para qué están trabajando ustedes? Trabajaron para la mentira,
y lo que van a almacenar es mentira. Y el pago de la mentira, ¿sabe qué es? El lago de fuego, el infierno eterno. El lago de fuego, ese infierno eterno para ustedes. Dios está irado con ustedes, mentirosos. Dios está irado. Solamente si se arrepienten y dejen de estar hablando tanta mentira, Dios les perdonará. Pero de lo contrario, Dios está irado con ustedes todos los días de la vida. Padre, te doy gracias porque me permitiste, Señor, compartir un poco de tu palabra. Me da rabia con tanto mentiroso y con tanta persona que no quiere saber de tu palabra. Te bendigo en el bendito y santo nombre de Jesús. Bendigo la palabra, te bendigo, Padre, a ti, amado Hijo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, tú eres santo, el digno de adoración y de recibir toda alabanza, toda exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor.